Bueno, me gustaría comenzar con algunas palabras acerca de este libro para inducir quién fue Jorge Peñagén. Les leo la contratapa del libro de Patricia Pulitzer. Jorge Peñagén luchó durante años para que jóvenes y niños tuvieran la posibilidad de cambiar sus destinos a través de la música. Fue el creador de las orquestas infantiles y juveniles mucho antes que existiera el sistema en Venezuela, que fue desarrollado por dos de sus colaboradores que partieron al exilio. Gran agitador cultural, convirtió la ciudad de La Serena en un polo musical durante la década del 50, pero años después vendría el golpe de Estado en Chile. Acusado sin prueba alguna de esconder armas en los estuches de los instrumentos, fue fusilado por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973. Bueno, Elisa, para comenzar, y me gustaría que me cuentes acerca de las orquestas infanto-juveniles, cómo se crearon, si nos puedes dar tu visión. Claro, bueno, como bien decía Estefanía, este libro nos sirve hoy como fuente a nosotros, a nosotras y a Sebas, para poder guiar un poco la parte histórica, ¿no es cierto?, de cómo se gestó todo este proyecto de orquestas que fue muy grande, que tenía Peñagén. Peñagén fue gestor cultural desde muy joven. Él luchó un montón en Chile en una época, que pasó hace bastante tiempo, pero en una época que cuesta imaginarse, ¿no es cierto?, cómo logró las cosas que logró. Dentro de todas estas batallas por llevar la música a los diferentes rincones de nuestro país y sobre todo a las diferentes clases sociales de nuestro país, él consiguió el reconocimiento que no estaba consiguiendo en Chile en ese momento, en los años 60. Contradictoriamente, digamos, Estados Unidos lo invita a hacer una gira durante 2 meses con todo pagado, para ver proyectos, para mirar lo que estaba sucediendo allá. Y cuando estaba él en esta gira es que se encuentra con un proyecto que le inspira esta idea súper novedosa para la época, que era poner niños y niñas a aprender instrumentos de orquesta, y que tiene su cristalización en lo que hoy conocemos como las orquestas escuela acá en Argentina y orquestas infantos juveniles en el resto de Latinoamérica. Mientras él estaba en este viaje, en esta gira que se le ofreció, recibió por un lado una pésima noticia, que fue la negativa a un proyecto que venía peleando hace mucho tiempo, que era una orquesta sinfónica del norte de Chile, una orquesta adulta, ¿no es cierto?, una orquesta profesional. Esta orquesta ya había demostrado que funcionaba, la habían hecho a pulmón, con muchos músicos, y venía peleando el financiamiento, y obtuvo finalmente la negativa mientras estaba allá. Le escribió su esposa, Nela, que en una carta que está acá en el libro, Patricia Pulitzer pone varias de las cartas de la época, y en fin, toma bastantes fuentes ahí documentales para poder informarnos acerca de toda esta situación y cómo se vivió, ¿no es cierto?, en lo más íntimo. Y bueno, recibe esta mala noticia, y por otro lado, junto a esto, conoce a Aaron Steen en Estados Unidos, que ya estaba trabajando con niños y niñas en un modelo orquestal, y realmente como que se enloqueció con esta idea de que en Chile tenía que haber un proyecto grande de orquestas infantiles y juveniles, ¿no? Sí, perfecto. Esa sería como la parte histórica de cómo llegamos a 1964, cuando funda la primera orquesta sinfónica infantil de Latinoamérica, en La Serena, Chile. Sí. Sebastián, me gustaría que nos pudieras contar acerca qué significa una orquesta infantil, en este caso, como sistema pedagógico y social, toda la repercusión que implica una orquesta de esta clase. Sí,
Bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Lisa, a Peña Gen lo invitan a Estados Unidos posterior a la realización de un proyecto musical que hizo en La Serena, que es y armó la Pasión según San Mateo, con gente de la ciudad, profesores normalistas que tocaban instrumentos, etc. Esos fueron como primer proyecto importante de él, ¿no? Y como que le abre las puertas a hacer este primer viaje que finalmente cristaliza en lo que se llama el Plan Experimental de Educación Musical, que es el proyecto donde él le da un cuerpo teórico a todas estas ideas que surgen de él a partir del viaje y a partir de algo que es muy íntimo de él, ¿no? Que él ya lo tenía antes, claramente él ya venía con esa idea, había muchas cosas en estado de germen y se ven reflejadas en el viaje a Estados Unidos, y ahí él termina de cristalizar todo esto. ¿Qué es lo que termina de cristalizar? Es la creación de estos proyectos donde la práctica musical grupal tiene el centro de la actividad, donde la práctica musical grupal se transforma también en un espacio de socialización y en un espacio de creación de horizontes nuevos. Fundador de la Orquesta Sinfónica del Norte, creador de la primera Orquesta Sinfónica de Niños del Continente y de la primera escuela que combinaba la música con la enseñanza tradicional. Su muerte tuvo una carga simbólica y sobre todo un implacable efecto paralizante. Si habían matado a Peña Gen, cualquier cosa podía ocurrir, nadie estaba a salvo. Eso eran los años que se vivía en dictadura. Elisa, ¿qué nos puedes contar acerca de la muerte de Jorge Peña Gen? Bueno, a Peña Gen lo matan, como bien comentabas, el 16 de octubre, ¿no es cierto?, de 1973. Hay que recalcar que la dictadura en Chile comenzó el 11 de septiembre de 1973, o sea, un mes y 3 días, 4 días después, Peña Gen ya había sido fusilado, digamos, como había sido también ya asesinado Víctor Jara. Fue un proceso que tuvo objetivos bastante claros hacia cercenar ciertos proyectos culturales y que apuntó mucho a ciertas personalidades de la cultura, bueno, de todas las áreas, pero de la cultura en la que nos convoca hoy. La muerte de Peña Gen entonces el asesinato de Peña Gen tuvo lugar 10 años después de la fundación de la orquesta. En esto pasaron un montón de cosas, fue un proyecto muy prolífico que, bueno, como Seba comentaba hace un rato, después de 7 meses la orquesta se estaba presentando en el Teatro Municipal y muchos testimonios de la época denotan que los chicos tocaban, eran chicos que no habían visto en su vida un instrumento, que venían de familias pobres y que de pronto estaban tocando cosas del repertorio más conocido, ¿no es cierto?, pero del repertorio académico. Y bueno, un montón de personas egresadas de su escuela, de la Escuela Experimental de Música que él creó también en La Serena, y de las orquestas en las que él que empezaron a surgir a partir de la primera, ¿no? Porque prontamente había otra ya ahí mismo en La Serena y después se esparció bastante el programa. Han llegado a ser efectivamente profesionales de la música y le comentábamos ayer con Estefanía que hubo un momento a principios de este siglo, ¿no?, en el que en Chile el 40% de los músicos profesionales provenían de la región de Coquimbo, que es una región muy pequeña, o sea, en porcentaje de población. Tuvo sus frutos, digamos, el proyecto. La semilla, como le llama Patricia Politzer en el libro. Bueno, y su muerte tuvo lugar en circunstancias bien, controversiales. Ellos tuvieron varias giras durante con la orquesta, ¿no es cierto? Y en el 73 mismo, 72, no recuerdo, lo invitan a Cuba. Sí. Los invitan a Cuba. Se fueron, en el verano del 73. Sí. Se fueron a Cuba con la orquesta infantil y ya había un clima muy polarizado en Chile. En la misma escuela, él como que militó bastante el dejar de lado las diferencias políticas en pos de
el crecimiento de los chicos, por supuesto, y de la música. A él no le importaba demasiado, y de hecho tuvo personas de derecha, ¿no es cierto?, y que después se volvieron hacia el régimen militar dentro de la escuela, y bueno, fueron esas mismas personas las que le traicionaron y que hicieron ahí su complot, ¿no? Se dijeron muchas cosas, pero se dijo algo bastante ridículo que ya se mencionó hoy, que es que trajeron escondidos de Cuba en los estuches de los instrumentos metralletas y armas. Por supuesto, esas armas jamás se encontraron, y esto se enmarcó dentro de lo que se denominó el Plan Z, que fue una conspiración que inventó el ejército contra como de personas de la Unidad Popular, supuestamente. La Unidad Popular era el frente del gobierno de Allende. Claro, entonces supuestamente personas de ese frente estaban conspirando contra el gobierno militar, un poco en lo que acá en Argentina se llama la teoría de los dos demonios, ¿no? Como tratando de legitimizar esto de que fue una lucha contra un enemigo y no un asesinato a mansalva, ¿no? Bueno, entonces lo acusan de esto y lo fusilan, ¿no?, con la caravana de la muerte. Sí, y además también hubo publicaciones en los diarios con esta mentira, ¿no?, y que fue avalada por sus propios compañeros. Entonces eso fue lo más controversial. Sí, por algunos, ¿no? Por algunos de sus compañeros, y ellos, bueno, La Serena es una ciudad chica hasta hoy, o sea, hoy está un poco más grande, ¿no? Pero era una ciudad muy pequeña en ese momento, todo el mundo lo conocía, era una personalidad muy reconocida, y en la escuela cabe mencionar que, bueno, no solo había niños y niñas de las poblaciones, fue una escuela que, dada su excelencia académica, terminó teniendo una mezcla súper rica era una escuela pública que tuvo una mezcla muy rica de personas provenientes del ejército, de diferentes estamentos como más altos, ¿no es cierto?, sociales y económicos, que tuvieron a sus hijos ahí, junto con niñas y niños que, bueno, venían y podían tener ahí su almuerzo, y tenían como una cantidad de facilidades que no tenían en sus casas. Gracias, Elisa. Bueno, retomando esto de la semilla de Jorge Peñagén, les quiero leer un fragmento del libro que me parece interesante, que da cuenta de lo que hoy por hoy son las escuelas juveniles en Chile y en todo el mundo. Su causa resultó ser tan porfiada y tenaz como él. No solo prendió en Venezuela y se extendió por el mundo entero, también brotó en Chile con la pujanza del bambú. A 45 años de su muerte, bueno, son 50, pero en el texto lo menciona con 45 años, prácticamente no hay comuna en Chile donde no exista una orquesta como las que imaginó. El país lleno de música. Existen más de 10.000 músicos en más de 500 orquestas que brotan hasta los rincones más insospechados. Sebastián, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta semilla? Le estaba diciendo a él recién si podemos comentar algo de la diáspora o no, o después. Sí, por supuesto. En este momento ahora, o ¿Sí? Bueno, decir que cuando asesinaron a Peñagén, 3 colaboradores de él se exiliaron en Venezuela, que tengo los nombres acá, que son Sergio Miranda, Pedro Vargas y Hernán Jerez. Ellos eran músicos, ¿no? Se fueron a Carora, la ciudad de Carora, y ahí conocieron a una persona que estaba muy vinculada a las artes, que se llama Juan José Martínez. Junto a él forman la primera orquesta infantil que tenía el mismo espíritu que la orquesta que Peñagén había formado en La Serena, ¿no? Ellos, conocedores de este otro proyecto, fundan ese proyecto. En paralelo con eso, José Antonio Abreu, que es el motor principal, hoy fallecido, el motor principal de las orquestas, del movimiento del sistema de orquestas de Venezuela, funda una orquesta juvenil en Caracas, ¿no? Pero con una finalidad ya más, digamos, de chicos que tocaban, gente joven nada más. Y en una gira a Carora conoce el proyecto que habían formado estos 3 chilenos con Juan José Martínez. Y a partir de conocer este proyecto es que a él, así como le pasó a Peñagén en Estados Unidos,
A él le pasó cuando conoció este proyecto, se le juntaron las ideas y a partir de eso empezó a darle forma a lo que hoy conocemos como el sistema de orquestas de Venezuela, que claramente es el líder mundial de orquestas juveniles e infantiles, ¿no? Un proyecto a partir del cual emergen figuras tan importantes como la de Gustavo Dudamel, que es uno de los 20 directores más importantes del mundo. O sea, entonces, bueno, se funda esa orquesta, yo quería decir eso, porque no quería que se me pase, es muy importante. Y lo que me dijiste tú, no sé si era eso lo que respondí, pero Sí, ¿era eso? Bien. Sí, no, como continuar con esta idea de cuando se funda la... A ver, estos músicos llegan, ¿no es cierto?, a Carora y continúan en realidad con el trabajo que ya estaban haciendo en Chile, empiezan a juntar chicos, a construir, porque es que para entender un poco también como la fuerza con la que trabajó Peñajén allá en La Serena y con la que quienes después sí continuaron, ¿no es cierto?, creando los instrumentos, o sea, consiguiendo madera, y hablaban en el libro con un torno de dentista, ¿no es cierto?, armando los violines, o sea, estamos hablando de la nada, literalmente. Y efectivamente Abreu ahí no está claro históricamente dónde los vio, pero los vio, digamos, porque después los fue a visitar. Aparentemente hubo una gira que ellos tuvieron, o sea, aparentemente no, hubo una gira de la orquesta infantil que crearon en Carora a Caracas, aparentemente ahí los vio, o los vio algún colaborador de él, y después él fue y los visitó en Carora. Y acá hay una parte que es media, qué sé yo, polémica, lamentable quizás, ¿no?, de la historia, que es que Abreu se adjudicó o le adjudicaron, no sé, ahí en su círculo, ¿no es cierto?, la creación del programa de orquestas infantiles y juveniles en Latinoamérica. Y mucho más adelante, José Urqueta, que fue uno de los que era estudiante y que después se convirtió en docente en la orquesta de La Serena, ¿no es cierto?, tuvo una gira, no me acuerdo exactamente el contexto, pero en una gira va y le pregunta o le comenta a Abreu esto de Peñajén, y Abreu lo negó, le dijo, no, eso fue en el 91, nosotros venimos con esto hace mucho antes, no tiene nada que ver con ese programa. Y bueno, posteriormente, regresada la democracia en Chile, se retoma en cierta medida, ¿no es cierto?, con el proyecto, y se crea la FOJI, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, que hoy existe, y ahí empezaron lazos entre la FOJI y el sistema, por supuesto, lazos naturales, ¿no es cierto?, y en un momento, bueno, hubo una gira del sistema ya invitado por FOJI, y Abreu reconoció que hizo un reconocimiento de que tenía sus raíces, todo esto en la obra de Peñajén. Y eso sería todo, ¿no? Y hoy en día en la página web del sistema sigue sin reconocerse a Peñajén, y bueno, habla mucho, y acá entramos creo que ya como en la otra, no sé, nuestro otro eje, ¿no es cierto?, que habla mucho de una falta de política de Estado y de memoria de nuestro país, de Chile, de reconocer y de exigir que se reconozca, porque bueno, si todo el conocer a Peñajén que hay dando vueltas, y que afortunadamente este año, porque nosotros estamos conmemorando 50 años del golpe de Estado en Chile, han salido unos cuantos homenajes que antes no había habido nada, no sé, era muy poco. Hay un documental que está en YouTube, Creer para Crear, si lo quieren, si les interesa, está ahí, que lo hicieron en Francia, lo hicieron también unos chicos en ese momento, que son por supuesto adultos, que fueron sus alumnos, y así, boca a boca prácticamente de gente que lo conoció, que fueron promoviendo el que se conozca, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quieres agregar algo, Seba? Bueno, tomando las palabras de Elisa, efectivamente hay un vaciamiento de la memoria que lamentablemente surge en nuestro país, y yo misma me incluyo en el sentido de que cómo nos enteramos de la obra de Peñajén. O sea, yo lo conocía el caso del fusilamiento de las 15 personas y que estaba dentro de ellos Jorge Peñajén, pero a la vez había desconocido esta parte de la historia tan importante para nuestro país, que él fue el fundador
de la primera orquesta infanto-juvenil en América Latina. Entonces uno puede ver, cuando uno se acerca a esta historia, puede ver esas falencias que hay, todo lo que dice Elisa, acerca de las políticas culturales y de memoria, donde no existe, o se intenta, pero se desdibuja cuando uno va efectivamente a las personas, y en este caso si conocen la obra de estos prócer, en este caso de un músico tan importante como Peñagén. Caso contrario, sucedió con otros músicos que son conocidos. También tiene que ver con un momento donde hubo, de alguna manera, hubo un apagón cultural en Chile, y ese apagón fue por la dictadura militar. Lamentablemente estamos en gobiernos democráticos, pero aún existe, ¿cierto?, que esta no memoria, ¿no?, de nuestros próceres. Seba, ¿quieres comentar algo acerca de cómo te acercaste a esta historia? Sí. Y también retomando un poco lo que tú estabas diciendo, Steffi, me parece que la figura de Peñagén, además, ¿no?, complementando lo que acabas de decir, de ser el creador de la primera orquesta infantil latinoamericana, etc., además de eso, es el germen de la mirada pedagógica que hasta el día de hoy se sostiene. Eso es lo que pasa. O sea, son dos cosas importantes. Una, la fundación de la orquesta, y otra, el creador de un modelo pedagógico. Lo que sostiene a estas orquestas es el modelo pedagógico, que incluye una mirada transversal entre arte, sociedad, vínculos interhumanos, democratización de bienes culturales, etc. Y ese proyecto que él crea en los 60, también, esto puede ser muy cortito, se produce dentro de un contexto social y político que era favorable también. O sea, en ese momento también se crea la reforma educacional de Eduardo Frei, ¿no? Se crean un montón de instituciones vinculadas a la educación musical, y en ese espacio es donde surge la figura de Peñagén. Sabemos que, digamos, las cosas emergen en el momento en el que tienen que emerger. Él es el representante de una idea que estaba ahí dando vuelta, ¿no? No le quito mérito, por supuesto, sino hay que ser esa persona, ¿no? Entonces, algo de lo que tú estabas diciendo, Eli, Steffi, de lo que estabas diciendo es, esta falta de memoria también implica un apagón de ideas, ¿no? Porque, digamos, el otro día hablábamos un poco qué hubiese pasado si Peñagén era argentino. ¿Quién no sabría quién sería Peñagén hoy? Tendría el nombre de una calle. Como mínimo, ¿no? Entonces, digamos, hay un cercenamiento de nuestra memoria, de nuestra valoración como cultura. Es claro que en ese momento Chile era un hervidero de ideas que se intentaron cortar y que hoy florecieron a lo largo de todo el mundo. Entonces, por eso a mí me parece muy importante esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Y esto donde están ustedes, para mí es un acto artístico, político, fundacional, porque es la primera vez que tres personas se juntan, y yo primera vez que conozco a dos personas que me hablan de Peñagén, desde que llegué hace 12 años a Argentina. Que podemos hablar de esto que es tan importante para nosotros, no solamente como chilenos y chilenas, sino como latinoamericanos, ¿no? Si quieres, tú cuenta, y yo después cuento. En el marco de nuestras ideas de qué hacer este año por los 50 años del golpe, ¿no es cierto?, es que a mí se me ocurrió, ver de hacer algo con esto, y me comuniqué con Sebastián. Yo no lo conocía a Sebas, me comuniqué, sí la conocía a Estefanía, también de la Asociación de Artistas, porque ella es gestora cultural, ¿no es cierto?, además de periodista, y lo conozco a Sebas a través de otra compañera chilena residente acá, del Centro Cultural Violeta Parra, y le escribo a Sebas, para él de la nada, ¿no es cierto?, le cayó un mensaje, ¿no? Y le comento que estoy tratando de hacer esto sobre Peñagén, y me dice, es la primera vez que conozco a un chileno que conoce a Peñagén, con el que puedo hablar de Peñagén. Así de, ¿no es cierto?, de brutal el desconocimiento que hay.
Y bueno, yo hago investigación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y leyendo cosas para un proyecto que tenemos de música y prensa latinoamericana, leyendo en la revista musical chilena, yo me empecé a enterar, bueno, de que en Chile hubo un movimiento muy grande de música a principios del siglo XX, y digo, y siempre me quedaba esta duda de, pero ¿y qué pasó entre ahí y hoy? Porque hoy para mí el modelo es Argentina, el modelo es Venezuela, hay otros lugares donde hay mucho más, ¿no? Y buscando eso, como dónde se corta, me doy cuenta que se cortó en el 73, medio obvio ahora que lo pienso, pero en ese momento, claro, estás leyendo en el 20, y me crucé con la primera orquesta infantil, y de ahí leí sobre Peña-Gen. O sea, esto fue hace 2 años, digamos. Yo soy licenciada en música, yo formé parte de una orquesta infantil acá en Argentina, infanto-juvenil, y hoy doy clases también, pero nada, formando parte como de todo este ambiente, yo no tenía idea de dónde salía esto, y por supuesto pensaba que el origen de las orquestas era en el sistema. Bueno, no, yo me enteré, o sea, conocí Peña-Gen en Chile. Yo llevo acá 12 años, voy a cumplir 13 años. Fue por una persona que voy a mencionar su nombre ahora, que se llama Avelino Rubilar, que falleció el año pasado, un exiliado en Canadá, que por razones muy misteriosas se transformó en una especie de embajador de la misión del sistema venezolano en distintos lugares del mundo. Entonces él llegó a Santiago, y a través de amistades que tenía me enteré de esta persona, a la cual nunca llegué a conocer en persona, eso es increíble, pero no lo conocí, sino simplemente online. Y conocí el documental Tocar y Luchar, que es del sistema venezolano, la historia del sistema venezolano. Fue una cosa así como me impactó mucho. Yo ya venía con la idea de venir a Argentina a estudiar música, porque quería estudiar dirección, composición, y en Chile, bueno, ya sabemos quiénes estamos acá. Estamos hablando de las dificultades. Me vine, y alguna vez acá, cuando yo llevaba como 1 o 2 años estudiando acá, yo dije, bueno, quiero empezar a hacer cosas, y lo contacté a él, y él me contactó con gente de acá y de Chile que estaba vinculado al sistema venezolano, y yo empecé a dar clases de a poco, y así me empecé a meter hasta el día de hoy. Y tuve la suerte además de en Chile conocer a Sergio Miranda, que es uno de los colaboradores que viajaron a Venezuela. Lo fui a visitar a su casa de Rengo, Rengo es una ciudad de la 6ª región, y estuve con él en su living, y él me contó un poco, bueno, de primera mano cómo había sido el viaje. Me dijo esto para también resarcir la imagen de Abreu, que cuando él viajó a Santiago lo visitó y lo llamaba él maestro fundador. O sea que bueno, también hay un reconocimiento, tal vez no institucional, pero personal sí. Y bueno, lo conocía a don Sergio, y don Sergio daba clases en su casa a la gente del barrio, adultos, y tenía instrumentos él, y hacía orquestas infantiles, orquestas de escuela, en su casa. Es increíble, él era contrabajista. Y todavía un tipo de 70 años, y estaba, pero como si estuviera 25, una cosa que me impactó mucho, su energía. Y bueno, entonces a partir de eso conocí a Peña-Gen, me empecé a profundizar, conocí gente de distintos lugares, y bueno, más o menos eso. Y a él lo conocí a través de esto que acabo de contar, y sentí como un espejo ahí, estábamos hablando de lo mismo, y ahora estamos acá, hablando de alguien muy importante para nuestros pueblos. Gracias, Seba. Bueno, tomando las palabras, o sea, de las políticas culturales, me parece que está bueno reflexionar acerca de qué hubiese pasado si las políticas culturales en Chile hubiesen sido diferentes, como en el caso de Venezuela, que efectivamente el Estado estaba presente y dio origen a estas orquestas infanto-juvenil, y que son tan reconocidas en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, para ir cerrando, me gustaría leerles la última parte del libro. Ha pasado casi medio siglo desde aquel exterminio, un linchamiento propio de la locura humana, el desvarío en que podemos caer cuando nos aferramos a verdades absolutas y el prójimo se convierte en enemigo peligroso. Nadie sabe cómo vivió el maestro aquellas últimas horas. Ojalá haya podido abstraerse del pánico y los tormentos, escuchando en su mente la música de Bach,
que tanto amaba. Ojalá que, a pesar del martirio, su espíritu haya podido volar alto con aquel sonido celestial, como cuando caminaba en su planeta propio. En uno de los primeros homenajes que se rindieron para el retorno de la democracia, su amigo Agustín Culel decía: Jorge Peña está vivo. Quienes silenciaron su voz y con ello inmortalizaron su figura fueron en realidad desde aquel instante los verdaderos muertos. Bueno, yo quería mencionar, como para terminar y dejarles algún espacio por si quieren hacer alguna consulta o tienen algún comentario, comentar que bueno, me comuniqué con 2 personas a raíz de que estábamos preparando esto. Uno fue con Patricia Politzer, que envió además familia acá a acompañarnos, que estaba muy emocionada y muy contenta, digamos, de que esto se hiciera acá. Y por otro lado con María Fedora Peña, que es la hija de Jorge Peña Geni y una de las grandes gestoras de que se lo conozca, ¿no? Ella incansablemente, bueno, eso no lo dijimos, Jorge Peña Geni estuvo 25 años en una fosa común después de que lo asesinaron, y bueno, ellos tuvieron que pelear, bueno, como las familias de los desaparecidos, que es tónica común entre Chile, Argentina y Latinoamérica en general, ¿no es cierto? Pelear mucho primero por recuperar el cuerpo, y después, bueno, por poner su figura un poco en el lugar que merecía. Y su nieta también está siempre tratando de, ¿no?, hacer performance. Ella es performer y sí, hay una cuestión, antes de que leas la frase, ¿no es cierto?, una cosa interesante que sucedió hace muy poquito, que es que nombraron a su nieta dentro del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, recién, hace un par de días, así que por lo menos algo, ¿no?, que va volviendo a su lugar. Bueno, te dejo para que lea una frase que nos quiere compartir. Una frase que me gustaría compartir acerca de los cuerpos. Jean-Luc Nancy afirma que un cuerpo no está vacío, sino lleno de otros cuerpos. Quizá esa sea la experiencia de la herida. Aunque cicatrice, siempre permanece en ese lugar del cuerpo político, en ese exacto lugar, en el tiempo, en una invisible perpetuidad. Es un extracto de una obra del artista chileno Fernando Prats, que se llama 2 minutos y medio para el mediodía de 1973. Bueno, les agradecemos la escucha y nos gustaría saber si tienen alguna pregunta acerca del tema para los expositores o comentarios, qué les pareció, conocían la obra de Jorge Peña Geni.